Justo está ahí Nayara y está Jero abajo mío. Díganme si se ve el power. Bien, gracias Nayara, pulgar para arriba. Escuchen, habíamos quedado acá nosotros, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Vamos, Mariana. Vamos con lo último en cuanto a clasificación de articulaciones. Estas son las que más en un futuro nosotros vamos a trabajar, las que más presentes vamos a tener y en las que más hincapié y trabajo y ejercicios podemos llegar a realizar, ¿sí? Es donde más podemos llegar a meterle mano, que son las articulaciones móviles, desde lo funcional, y articulaciones sinoviales desde lo estructural. Bien, vamos con articulaciones móviles. Esperen que yo sigo admitiendo. Esperen. Buen día para todos. Bien. La cantidad que tengo para admitir. Buen día, prendan las cámaras por favor. Las articulaciones móviles van a pertenecer a lo que es el esqueleto apendicular, ¿sí? Más que nada específicamente a los miembros, tanto superiores como inferiores. Tienen la capacidad de ser flexibles, de ser muy dinámicas, y si yo las tengo que definir son las articulaciones de las diartrosis. ¿Bien? ¿Por qué son flexibles? ¿Por qué son dinámicas? Porque van a presentar un líquido llamado líquido sinovial, que lo va a segregar la membrana sinovial, en donde ese líquido le va a dar muchísima lubricación, muchísimo dinamismo y flexibilidad y todos los sinónimos que puedan llegar a encontrar. De más está decir que esa amplitud que estas articulaciones presentan las va a sostener, cuatro más, CATS PC14, las va a sostener los ligamentos, ¿sí? Principalmente, y los meniscos. Buen día, ¿entró algún directivo? No, entró una persona ahí a aprender un poco. ¿Quién es, Ricardo? Sí. Hola, ¿Cómo Ricardo. andás, Ariel? Bien, ¿Bien vos? veía. Bien, no te veía. ¿Querés hablar antes de que yo ya empecé? ¿Querés hablar? No. Bueno. Ayer estuve con los chicos un rato y quiero compartir un rato con vos también. Bueno, ¿por qué el cuarto conceptito que dice ejes? Profe, perdón, una pregunta. ¿Qué dijiste lo último de los meniscos? Que junto con los ligamentos son los que van a sostener, en este caso la articulación de la rodilla, pero principalmente los ligamentos le van a dar esa limitación a esta amplitud de movimiento en cada una de las articulaciones, ¿sí? Los meniscos ahora después lo vamos a ver, pero más allá de eso le van a dar otra función, en este caso en las rodillas. Pero eso es Profe. más tendones, ¿Ian? Sí, ¿podría repetir algo que había quedado? Creo que del esqueleto apendicular me quedé. Sí, que estas articulaciones las vamos a encontrar en el esqueleto. ¿Te acordás que se dividían en dos esqueletos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular? Todas estas articulaciones las vamos a encontrar en el esqueleto apendicular, principalmente en los miembros superiores e inferiores. Eso. Creo que fue eso lo que dije. Bien, el cuarto concepto dice ejes. Nosotros vamos a intentar definir por cuántos ejes va a pasar cada una de las articulaciones de estas 6 clases de articulaciones. Cuando nosotros digamos uniaxial o monoaxial, va a pertenecer solamente a un eje. Biaxial o diaxial pertenece a 2 ejes. Después vemos en qué plano lo metemos. Y por último, poliaxial o multiaxial a partir de los 3 ejes. Bien. Y empezamos con
si estamos en las articulaciones móviles, vamos a encontrar 6 clases de articulaciones móviles, en donde cada una de estas articulaciones va a presentar 1, 2 o 3 sinónimos. Por ende, empieza a ser un quilombazo en cuanto a nombres. Necesito que estén atentos porque yo les voy a repetir varios sinónimos y van a significar lo mismo. ¿Bien? Dicho esta introducción, ¿se entendió? Toda esta foto que encontramos ahí, estas 6, pertenecen a estas 6 clases que vamos. Y la primera clase que vamos a ver se denomina trocoide, o también llamada articulación en pivot. ¿Sí? Y hago una pausa acá. Escúchenme, préstenme atención. Yo voy a poner abajo de todo, siempre va a haber abajo un ejemplo de articulación. Su primer trabajo práctico posterior a trabajo práctico no lo llamamos trabajo práctico. Su primer actividad del día de hoy, porque son 2, es poner más ejemplos de cada una de las articulaciones. No solo lo visto hasta ahora, ¿sí?, sino lo visto con las otras 2 clasificaciones. ¿Se entiende lo que voy? Por ejemplo, yo he nombrado las suturas del temporo-occipital. Ustedes van a ir a ese ejemplo y le van a agregar una más. ¿Y de dónde las vamos a sacar, profe? Y de los libros que van a empezar a leer, o de los libros que están leyendo. Entonces, yo puse articulación del occipital con el atlas. Ustedes van a poner 1 o 2 más de la articulación trocoide. Santi lo veo que está anotando y me encantó eso que anotó ahí. Chicos, ¿se entendió la primera consigna de la actividad? Sí, profe. Perfecto, gracias, Juani. Vayan haciendo un cuadrito, un mapa conceptual, una cartulina, una hoja, lo que sea que les va a servir a ustedes para leer. Entonces, cuando volvamos, ¿sí?, de la articulación trocoide, ¿qué encontraron, chicos? No vale decir la mía, obviamente. Y por otro lado, usted puede llegar a encontrar que ciertas articulaciones se pueden presentar en 2 o 3 tipos de las mismas. Entonces, no es que esté mal, sino que se representan en varios sectores. Dicho esto, empezamos con la articulación trocoide, o también llamada pivot, ¿sí?, que suele conformar una de las piezas óseas, es como un cilindro. ¿Sí? Fíjense el dibujito que está bastante graficado. Yo ya puse el ejemplo de la articulación del occipital con el atlas. Y los movimientos que va a hacer esta articulación son de rotación, de supinación y de pronación. ¿Sí? Son los responsables de la supinación y de la pronación de las palmas de la mano y de la rotación de la cabeza. Bien, entonces yo ya les di otro ejemplo en donde pueden encontrar en el miembro superior hay otro ejemplo de articulación trocoide. El occipital con el atlas, este movimiento de rotación lo hace. Y va a pasar por un solo eje, por eso se denomina uniaxial. ¿Voy muy rápido? Un poco. Bien, Santi, excelente. ¿Dudas hasta acá? La primera de las 6. Bien. Segunda, si anda el cursor, se llama troclear, se llama articulación en bisagra o gínglimo. 3 nombres para una sola articulación y sí. Felipe Fulao. Esta funciona principalmente como en donde una de las partes óseas va a presentar como una polea. ¿Qué es una polea? ¿Vieron cuando van al gimnasio? ¿Sí? Y trabajan en las máquinas de polea. ¿Sí? Una polea. En donde va a hacer movimientos de flexión y de extensión, y donde este tipo de articulación va a pasar por un solo eje, por eso uniaxial.
y en menor medida la van a encontrar también un cuarto sinónimo, trocleartosis. Trocleartosis. Permite movimientos bastante limitados, ¿sí? Bastante resistentes. Después vemos quién. Profe, los movimientos eran de flexión y extensión, ¿no? Sí, flexión y extensión. Y si más graficado que una polea, algunos libros dicen que puede trabajar como una puerta, ¿sí? Como las bisagras de una puerta. En este caso yo puse la articulación del tobillo, en la foto la articulación del codo. Ustedes van a ver si encuentran alguna más. ¿Se entendió? ¿Continúo? Sí, profe. Bien, excelente. Me gusta. O no están entendiendo nada, o estoy muy bien yo. Tercer tipo de articulación, silla de montar. ¿Por qué se llama silla de montar? Porque, bien gráfico, bastante literario, es una parte ósea es una silla de montar y la otra es como un jinete. ¿Sí? ¿Se entiende? Imagínense que el jinete se sienta y ahí formaría esa articulación, también llamada encaje recíproco o también llamada celar, y en algunos libros los pueden encontrar con doble L también. Los movimientos que va a hacer este tipo de articulación son la abducción, la aducción, flexión, extensión y circunducción. Cuando veamos músculos, vamos a empezar a relacionar estos movimientos con los músculos. Una pregunta, ¿qué era circunción? No me sale. ¿Quién sabe lo que es la circunducción? ¿Quién hace un movimiento de circunducción del hombro? Que está fácil ahí para hacer. Gira. ¿Cómo era, Geró? ¿Para girar? Claro. Era esto, ¿no? A ver, Juani. Claro. No sé quién preguntó, pero mírenlo a Juani, está haciendo un movimiento de circunducción. No sé quién preguntó. ¿Lo vieron? No, profe. Ahí, ya lo vi, ya lo vi. Bueno, ¿quién era? No sé ni. Porque no veo nada. Ah, Feli. Feli, ¿no? Sí. Sí, sí. Bien. Esta articulación es biaxial. ¿Sí? Dos ejes. Y el ejemplo que te di yo es la articulación carpometacarpiana del pulgar. Bien. Acá podemos llegar a encontrar en donde una parte sea cóncava y la otra convexa, pero no importa. Vamos con la enartrosis. También tiene otros dos sinónimos llamados articulación esferoide o esférica. Esta articulación produce todos los movimientos. Por ende, si produce todos los movimientos, va a utilizar los tres ejes, va a ser multiaxial. Un ejemplo de esta enartrosis es la articulación de la cadera, ¿sí? Una característica principal es que uno de los huesos va a terminar en una cabeza, ¿sí? Y la otra va a terminar, se va a insertar en una cavidad o en una depresión. Esa es la característica principal de la enartrosis. ¿Cómo, profe? La característica principal es que uno de las partes óseas termina en una cabeza, ¿sí? O en un cóndilo, o lo que fuese, algo redondeado, ¿sí? Y otro en una cavidad en donde va a alojar ese cóndilo o esa cabeza redondeada. Como que la alberga, ¿sí? Bien.
¿Se acuerdan? ¿Se pueden llegar a acordar de alguna otra articulación? Que no sea la articulación de la cadera. ¿Qué se les viene a la cabeza? Buen día, Jorgelina, ¿cómo le va? Hola, buen día, profe. Casi me quedo dormida. No. Profe, no entendí mucho esta última articulación, para decirte un ejemplo. Escúchame, esta es así. Vamos con la articulación de la cabeza, ¿sí? El fémur tiene en su parte proximal va a presentar una cabeza, que es la cabeza del fémur, ¿bien? Y se va a alojar en una cavidad, en donde esa cavidad, la cavidad sería como como una cavidad, no es una depresión, o puede ser una depresión, en donde ahí se aloja, perdón, ahí la va a albergar, perdón, vamos de vuelta. Entonces, esa es la característica principal. Ahora yo lo que estaba preguntando es en dónde puede llegar a existir cierta característica similar. Pero como no se le ocurre a nadie, seguimos, y esa es tarea de usted. Profe. ¿La articulación de número? Claro. ¿Con el hombro puede ser? Claro, excelente, Juan. Excelente, la articulación del hombro. Que si tenemos tiempo, hoy lo vemos. ¿Quedó, Jorge, entendiste? Sí, perfecto. Ahora con lo del hombro lo entendí. Bien. Bueno, esta, mucho para decir no hay, presenta movimientos de deslizamientos, ¿sí? Las dos articulaciones son planas, ¿sí? Planas, lisas, como quieran llamarlo. Presentan movimientos de deslizamiento. Esto está mal. No pongan multiaxial. Uniaxial pongan. Sinónimo de artrodias. Una articulación, un ejemplo de este tipo de articulación es una articulación intercarpiana. Y yo acá había puesto una E en vez de la anterior, puse una E en vez de una I. No implica rotación, no hay rotaciones, es solamente movimientos de deslizamiento. Pero hay movimiento. Bien, muy cortita esta. Creo que la última es esta, condilia, ¿sí? También llamada elipsoidea o elipsoideal. Va a presentar 4 tipos de movimientos que son flexión, extensión, abducción y aducción. Sobre 2 ejes, por eso el nombre de biaxial. Y la articulación que yo te doy es la articulación radiocarpiana. ¿Bien? Es similar. Se va a presentar esta articulación? El nombre me lo dice. ¿Cómo termina? Una de las partes óseas que presenta. ¿De qué viene la palabra condilia? Un cóndilo. Excelente. Y la otra, una cavidad. ¿Saben cuál puede ser? No solo los nudillos, ¿sí? Cóndilos chiquititos que presenta la mano. La pueden encontrar con el nombre de condiloartrosis, este tipo de articulación también. Por ende, 4 sinónimos, les dije. Bueno, finalizamos articulaciones móviles, pero tenemos que pasar a la otra. ¿Se entendió alguna duda hasta acá? Esta es nos va a resultar más familiar, ¿sí? Ya el nombre te indica que lo sinovial viene del líquido sinovial, que el líquido sinovial es un líquido bastante viscoso, de color amarillo, ¿sí? Que es muy parecido a la clara del huevo, y es lo que nos va a dar esa lubricación a las articulaciones sinoviales, valga la redundancia. ¿Bien? También, obviamente, están presentes los miembros, como preguntaba ya en el principio, ¿sí? Desde el esqueleto articular. Y va a presentar una serie de características o de estructuras
¿sí? Que los caracterizan, y que una de las más importantes pueden llegar a ser la cavidad articular y la membrana sinovial. ¿Por qué? Porque la cavidad articular, ahora lo voy a explicar, va a alojar a la membrana, y la membrana va a segregar dicho líquido, ¿sí? Obviamente son móviles, y si son móviles, ¿son sin artrosis, anfiartrosis o diartrosis? Pregunta. Diartrosis. Diartrosis. Me gustaría que participen todos, no siempre los mismos, pero son diartrosis, sí señor. Profe, entonces, ¿articulaciones sinoviales está presente en los miembros superiores e inferiores? Claro. Bien. Y no todas las estructuras que vamos a ver ahora están presentes en todas las articulaciones, ¿eh? Por ejemplo, los meniscos los vamos a encontrar solamente en la rodilla, de eso, Juan, ¿sí? Bien, dicho esto, empezamos con estos dos. Yo lo que puse es, puse el grafiquito, que ojalá que se vean, yo lo veo bastante bien, no sé ustedes, y después puse la función de cada una de las estructuras. Vamos a intentar definir con alguna otra característica lo que es, en este caso, el líquido sinovial. Líquido viscoso que lo va a segregar una membrana, llamada membrana sinovial, parece líquido amarillento y medio cristalino, como dije recién, es muy parecido a la clara del huevo. En este caso, en la foto está de color marrón, pero todo lo marrón sería el líquido sinovial. Su función principal es disminuir ese rozamiento óseo entre los dos huesos. Su función principal es amortiguar golpes y además le aporta nutrientes al hueso. En fisiología después vamos a ver cómo llegan esos nutrientes a dicho líquido. ¿Qué tiene de bueno esto? Que si nosotros, ¿cómo se puede llegar a estimular este líquido? ¿Cómo se puede llegar a estimular la membrana para que segregue más? Entrando en calor. Haciendo actividad física, sí señor. Entrando en calor, haciendo actividad física. ¿Sí? El sedentario, lamentablemente, presenta muy poco de líquido sinovial, en una media, ¿sí? Hablando de una media. Vamos con los meniscos. ¿Cuántos meniscos tiene una rodilla? ¿Presenta una rodilla? ¿Uno de cada rodilla puede ser? No. No, son dos por rodilla. Menisco interno, menisco externo, en donde cada uno de esos meniscos presenta unos cuernitos que lamentablemente cuando uno hace actividad física, lo que habitualmente se rompen son esos cuernitos que se sacan a través de una artroscopía. Para aquel que no sabe, una artroscopía ya lo expliqué creo 3 o 4 veces esto, una camarita, los agujeritos, una camarita por un lado, otra una pincita larga, y te extraen el cuernito del menisco. Esperen que... ¿Sí? Son discos, lo podemos encontrar como meniscos o discos articulares, y la función principal es muy parecida a lo que es el líquido. Amortigua golpes, va a distribuir ese líquido sinovial, ¿sí? Y además va a distribuir el peso corporal que nos presenta el cuerpo, ¿sí? ¿Bien? Pregunta, profe. Sí. Sería la función es amortigua golpes, disminuye el peso corporal y creo que me faltó uno. Y distribuye el líquido sinovial. Ah, perfecto. Fíjense que los meniscos están en color celeste. Bien. Ligamentos. Cuando nosotros vayamos a
a la articulación de la rodilla vamos a ver específicamente más bien vistos los ligamentos. Lo único que tengo para decirles ahora de los ligamentos es que son estructuras fibrosas, ¿sí? Son como bandas elásticas que por momentos son circulares o redondeadas, que le van a dar firmeza a la unión de los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a intentar lograr con nuestros alumnos que esa articulación, en este caso la articulación de la rodilla, tenga un rango óptimo de movimiento, un ROM, ¿sí? ROM significa rango óptimo de movimiento. No necesitamos que tengan una amplitud totalmente excesiva, porque puede llegar a traer problemas. Después vemos en qué deporte estaría presente esa amplitud excesiva. Pero vamos de vuelta, necesitamos que esté presente el ROM, el rango óptimo de movimiento y no un rango máximo de movimiento. Para eso están los ligamentos, para colaborar con eso, para sostener esa articulación y para darle firmeza. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, y son estructuras fibrosas. ¿Quedó claro? Bien. Ligamentos entonces unen Sí. hueso con hueso. Excelente, le da firmeza a la unión de los huesos. En la rodilla vamos a encontrar ligamentos cruzados, ligamentos laterales, el ligamento rotuliano, el ligamento transverso, no importa, después lo vamos a ver eso, pero ligamentos, y hay ligamentos en muchas articulaciones, ¿sí? Sinoviales. Pero tienen que quedar claro que son de estructuras fibrosas, son bandas como circulares, que pueden ser anchos, pueden ser cortitos, pueden ser largos o redondos. Bien, cartílago articular, ¿sí? Es como una capita de cartílago hialino. El cartílago hialino es el que más abunda en cuanto a los cartílagos. Yo necesito que miren el dibujito para que lo grafiquen, para que se fijen dónde está el cartílago articular. El cartílago articular es el de color celeste, ¿bien? En donde junto con el líquido sinovial y la membrana fibrosa, membrana sinovial, representan la cápsula articular, pero estamos acá nosotros, en el celeste, cartílago articular. Y la función principal del cartílago articular es reducir el rozamiento de los huesos. Profe, esta función ya estaba en otras estructuras, y sí. Esto es tejido conectivo, ¿eh? Y habitualmente es todo liso esto, bastante planito, todo una estructura lisa para evitar que sea puntiaguda. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Acuérdense de la actividad que les di con ejemplos obviamente acá no hay ejemplos, pero con los ejemplos que les fui dando de las articulaciones. Vamos a la membrana sinovial. ¿Por qué es tan importante la membrana sinovial? Porque va a segregar ese líquido llamado líquido sinovial. ¿Dónde está la membrana sinovial? Fíjense la parte... ¿Se ve? El pulsor, la parte celeste que rodea esta articulación, bien, es la parte que está en los costaditos, esa es la membrana sinovial. El líquido, bueno, el hueso, el cartílago, vamos a buscar acá la membrana sinovial. Segrega un líquido llamado líquido sinovial. Si se inflama sin hablar de ninguna patología, nada, pero si se inflama esta membrana puede llegar a producir artritis. ¿Sí?
Artritis o sinovitis. Y sería como la capa interna de la cápsula articular. ¿Qué es la cápsula articular? Lo que viene ahora. ¿Sí? ¿Continúo? Nayara, ¿todo bien? ¿Cómo viene? Justo apareciste ahí. Bueno. Cápsula articular es la membrana fibrosa que va a envolver la articulación. ¿Sí? Fíjense que ahí puse este ejemplo que se recontravé, esta fotito. Tiene las mismas funciones que los ligamentos, impedir la aparición de movimientos excesivos. Excesivos, no sé por qué lo puse con mayúscula, no va con mayúscula. Y está reforzada con los ligamentos, ¿sí? Valga la redundancia. Está reforzada con los ligamentos esta cápsula articular. Sería como la prolongación, ¿sí? Como de un manguito. ¿Bien? Y todo esto es formado por tejido conectivo. ¿Qué más podemos llegar a encontrar? Antes de pasar a la movilidad articular, podemos llegar a encontrar un rodete articular, también llamado labrum. ¿Qué es el rodete articular? No tengo fotos, no sé por qué. Es como un labio fibrocartilaginoso, ¿sí? De cartílago y de tejido fibroso, que su función principal es ampliar la superficie ósea. ¿Sí? Piensen Profe, como... ¿lo podrás repetir? Sí, O me claro. perdí lo principio. Rodete articular, no lo puse ahí para no sé, no tengo explicación. Llamado labrum, que es como un labio de cartílago y de tejido fibroso, fibrocartilaginoso, y que su función principal es ampliar la superficie ósea. Sería la séptima estructura. ¿Bien? ¿Sí, Juaní? Sí, sí, profe. Bueno. Queda menos de un minuto. Volvemos a entrar. Esperen que dejo de compartir. Ricardo, ¿te fuiste? Sí. No, profesor. Ahí Estoy está. muy interesado con el tema de la rodilla. Bueno. ¿Sí? Porque la mía, la izquierda, sobre todo el menisco interno, está medio flojo, flojito de papeles. Flojo de papeles. Bueno, chicos, en 2 minutos volvemos a entrar, ¿sí? Excelente, Ariel. Gracias. Nos vemos, chicos. Chau, chau.